La Guerra de Sucesión Polaca. La ocasión se presentó antes de lo previsto. A principios de 1733 murió Augusto el Fuerte, rey de Sajonia y de Polonia. Los polacos se entregaron en el acto a sus acostumbradas discordias por la sucesión. Al trono, la corte de Versalles presentó como candidato al trono de Polonia a Stanislao Leszczynski, suegro de Luis XV. Stanislao, ya elegido en 1706, tenía desde esa fecha derecho a ostentar el título de rey de Polonia. El emperador Carlos sostuvo al hijo del difunto rey Augusto, el elector Federico Augusto de Sajonia, quien, a cambio, otorgó su garantía a la pragmática sanción. Rusia también apoyaba al candidato sajón. Cuando la Dieta polaca, a despecho de las claras amenazas de los estados vecinos, confirmó la elección de Estanislao, los rusos invadieron Polonia y Augusto III subió al trono, iniciando la Guerra de Sucesión de Polonia. Los franceses ocuparon Lorena y los españoles Lombardía, Nápoles y Sicilia. La paz firmada en 1735 en Viena y sancionada 3 años después por un tratado definitivo proporcionó otro ejemplo clásico de falta de escrúpulo de las grandes potencias hacia los pequeños estados. Los príncipes cambiaron de trono y los pueblos de príncipe, sin ser consultados. Viena y París pactaron por separado, prescindiendo de España. Como consecuencia de estas transacciones, Austria cedió Nápoles y Sicilia al príncipe Carlos, el futuro Carlos III de España, a condición especial de que estos países no fueran jamás incorporados a la corona española, sino que integraran un reino independiente. En compensación, los españoles obtuvieron Parma, Piacenza y parte de la Lombardía. Wallenstein colocó a Francisco Esteban en el trance de elegir entre su feudo hereditario lorenense y María Teresa. El joven duque optó por la princesa, y entonces la Lorena fue adjudicada a Stanislao Leszczynski, a condición de que fuera, después de su muerte, incorporado a la corona francesa. Augusto III fue reconocido rey de Polonia. Por último, Francia garantizó la pragmática sanción, bajo reserva de terceros derechos, aunque de hecho esta breve frase de apariencia inofensiva le quitaba valor a la garantía. Con todo, los sacrificios en aras de la pragmática sanción todavía no habían terminado. Cuando murió el príncipe Eugenio, en 1736, Wallenstein convenció al emperador de que convenía atacar a los turcos, confiado de este modo hallar en el sudeste de Europa compensaciones por todo cuanto el emperador hubo de ceder tras la guerra de sucesión polaca. El nuevo conflicto constituyó un verdadero desastre para Austria. Por la paz de 1739, los austríacos devolvieron todas las conquistas realizadas por el príncipe en Serbia, Bosnia y Valaquia. Así se manifiesta la debilidad del coloso austríaco. Los pueblos cristianos de los Balcanes, que durante 50 años habían esperado su liberación por parte de Viena, volvieron sus miradas hacia Rusia. El propio emperador declaró que la firma de este tratado de paz constituía el momento más penoso de su existencia, y este golpe lo hirió de muerte. Al año siguiente fallecía Carlos VI, el último descendiente varón de la dinastía de los Habsburgos. María Teresa de Austria, una mujer encantadora. María Teresa nació el 13 de mayo de 1717. Había heredado la belleza y temperamento de su madre, Isabel Cristina, de la familia de los Güelfos. María Teresa era una rubia soberbia, manos y brazos espléndidos, cuello delicado, rostro pequeño, fresco y redondo, ojos azules grandes y chispeantes, y la más linda boca. Su actitud era impresionante y graciosa a un tiempo, y atraía a todos por su gentileza, excelente humor y buenas disposiciones. Poca gente la había conocido antes de ascender al trono. Durante el largo tiempo que vivió el emperador, comentaba ella después, nadie se preocupó de mí, ni se dignó hacerme una visita. A la edad de 19 años, María Teresa contrajo matrimonio con el duque Francisco Esteban de Lorena. Fue un enlace de los más felices. Francisco Esteban era elocuente y espiritual, siempre de buen humor, se entendía a las mil maravillas con su esposa. María Teresa estaba también muy enamorada de él. Pese a su alma enérgica, observaba el embajador inglés Robinson, siente tierno amor por el duque de Lorena. Los dignísimos cortesanos austríacos, en cambio, se indignaban ante un duque tan poco respetable. Le achacaban su carácter negligente y su desprecio por la etiqueta, que preocupaba todavía menos a la emperatriz. A ella lo que le encantaba eran los paseos a caballo entre el viento y la lluvia, y lanzaba carcajadas cuando las damas de la corte se espantaban durante un paseo en barca por el Danubio. No debe inferirse que María Teresa fuera una amazona o una especie de muchachote sin juicio, sino una auténtica mujer.
no tenía demasiado sentido de la lógica y no captaba la cínica objetividad de la alta política. De vivísima sensibilidad, sus simpatías o antipatías personales le dictaron a menudo la conducta a seguir. Fue una excelente madre para sus 5 hijos y 11 hijas, y el amor hacia su esposo no hizo más que aumentar con la edad. María Teresa airió con gracia el rígido Hofburg, Palacio Imperial de Viena. Al principio solo la alta nobleza tenía acceso a las fiestas, pero con el tiempo fue igualmente admitida la nobleza media. Como decía el muy aristocrático conde de Queverhüller, para este gran maestre de la corte, los condes y varones que no pudiesen ostentar elevadísimo linaje eran gente de baja condición, y aunque admitidos al carnaval se les prohibía la máscara y el disfraz, se hubiera considerado grave escándalo que una dama de la alta nobleza aceptase la invitación de un desconocido y bailara con alguien de inferior condición social. María Teresa heredó el talento e interés de los Habsburgo por la música. Ella misma pensó alguna vez en cantar ópera. El conde Guillermo Bentinck, embajador holandés considerado entonces como un gran experto, lo oyó cantar en 1750 en un círculo de íntimos. La belleza de su voz y la calidad de su interpretación fueron para mí una agradable sorpresa. Mejor dicho, un arrebato tal que hube de manifestar hasta qué extremo la emperatriz me recordaba a aquellas princesas de leyenda, a quienes una buena hada concedió todas las cualidades al nacer. Le gustaba también el paseo y la equitación. Raro era el día en que no acudiese a la escuela hípica española fundada por su padre. Como su abuelo, Leopoldo I, poseía feliz memoria y gran capacidad de asimilación, y otras cualidades de que carecieron Leopoldo y Carlos VI, energía y tenacidad. María Teresa captaba en el acto lo que era o no realizable. Cuando consideraba que convenía proceder a una reforma, no vacilaba un momento en adoptar las disposiciones necesarias. La emperatriz poseía también otras cualidades muy útiles en política, la flexibilidad y el arte del fingimiento. Una precaria educación política. Sin embargo, cuando ocupó el trono no estaba preparada para una tarea tan abrumadora. Carlos VI se esforzó en consolidar el poder de su hija, pero no hizo jamás el menor esfuerzo para iniciarla en el manejo del engranaje de la máquina habsburguesa del gobierno. La princesa heredera nunca tuvo ocasión de asistir a una sola sesión de consejo, quizás porque Carlos VI esperó siempre el nacimiento de un hijo varón. Por tal motivo, María Teresa y su hermana menor, Ana María, recibieron la educación normal de las jóvenes de palacio. Los manuales de estudio de las jóvenes archiduquesas nos muestran cierta tendencia pedagógica en materia de historia, las opiniones propias de Carlos en defensa de los derechos del imperio frente a la Iglesia y el principio según el cual los ministros no deben tener jamás exceso de autoridad. María Teresa asimiló por completo ambas ideas. El último capítulo de la historia trataba del reinado de su padre, Carlos VI. Se celebraban en él las virtudes del emperador en términos ditirámbicos. María Teresa era de la misma opinión y aureoleó a su padre de perfecciones hasta el fin de su vida. Nada referente a ciencias políticas y económicas, administración y hacienda. Francisco Esteban fue promovido a generalísimo durante la desdichada guerra 1737-1739 contra los turcos y nombrado miembro del consejo con poderes en ausencia del emperador. La princesa heredera hubo de contentarse con ser esposa y madre. La joven soberana y su esposo. Confiaba en que la elección de su esposo Francisco para la dieta del imperio era solo cuestión de tiempo. La corona imperial continuaría pues en la familia. La primera iniciativa de María Teresa fue delimitar los poderes de Francisco. En cuanto a la vida familiar, era él quien adoptaba las decisiones, pero el gobierno de los territorios hereditarios pertenecía a ella. Tanto los contemporáneos como la posteridad han reprochado la indiferencia de Francisco Esteban hacia sus deberes políticos. Sería mejor preguntarse si esta indiferencia no era resultante de su propia situación y también prudencia del interesado. María Teresa no toleró intromisión alguna en asuntos de gobierno. Sin duda Francisco juzgó que la actitud más razonable era la de no manifestar su opinión sino en caso de que la solicitaran. Las pequeñas discordias fueron inevitables, y en tales ocasiones Francisco restablecía la paz doméstica con juiciosas concesiones. Tampoco debemos imaginarlo sometido a la férula de su esposa, ya que defendía su autoridad con tanta energía como María Teresa la suya. En asuntos familiares su palabra era ley. María Teresa formulaba sus objeciones con el alma encogida. A todas luces, Francisco Esteban era el príncipe consorte ideal.
También era excelente hombre de negocios, alcanzó reputación de ser uno de los soberanos más ricos de Europa y organizó de manera ejemplar el gobierno del Gran Ducado de Toscana, que recibiera en compensación de su Ducado de Lorena. Francisco conocía a fondo los puntos flacos de las finanzas austríacas y María Teresa, que tenía tan poquísimo sentido de la economía monetaria como sus antecesores, acabó por abandonarle por entero la administración de la hacienda pública. Federico II, el filósofo de Prusia. Lector a escondidas. Si al menos supiese lo que pasa dentro de esa cabezota, decía un día el monarca prusiano Federico I, señalando al muchacho de 12 años destinado a convertirse en el gran Federico II. Ya sé que no comparte las opiniones de su padre. Hay personas que le enseñan a pensar de modo distinto y lo envalentonan para que lo critique todo. Esa gente son unos granujas. Pese a sus aires tiránicos, Federico Guillermo amaba mucho a sus hijos. Tenía 14 y deseaba ser para ellos el mejor de los amigos. A menudo el rey abandonaba sus graves preocupaciones para participar en sus juegos. Prohibió a los preceptores del joven Federico toda sugerencia de que pudiesen ocasionar al príncipe miedo hacia su padre. Si alguna vez se porta mal, puede amenazársele con decírselo a la reina, pero que no experimente jamás terror hacia mí. Federico Guillermo quería pues que sus hijos lo amasen y se le pareciesen en todo. Había creado de arriba abajo un estado monolítico a base de militares y burócratas y temía que pereciese su gran obra si su sucesor no tenía como él una voluntad de hierro, profunda piedad, costumbres irreprochables, celo y economía. La pedagogía elaborada para el futuro Federico II conseguía lugar primordial a la formación del carácter. Es preciso, ante todo, insistía el monarca, infundirle horror a la pereza. Los preceptores habían de procurar hacer del joven Federico un buen oficial, amante de la vida castrense y capaz de poner el honor militar por encima de todas las cosas. Desde los 4 años de edad el príncipe fue iniciado en las complicadas maniobras del ejército a la prusiana. Años después, el rey le confió el mando de una compañía de cadetes. En su educación dedicóse un tiempo considerable a la esgrima y la equitación. El desdén de Federico Guillermo hacia la cultura llegó al extremo de prohibir a su hijo la lectura de libros inútiles. El latín y la historia antigua fueron suprimidos. En cuanto a conocimientos históricos, Federico debía remontarse solo al siglo precedente. El príncipe aprendería la geografía y la cartografía en relación con los hechos históricos. Se le enseñaría además el derecho de gentes, economía política y estrategia. En idiomas se limitaría a un conocimiento verbal correcto del francés y del alemán. Esto era todo y punto final. Esta educación tan incompleta se acomodaba muy bien al carácter elemental y primario de Federico Guillermo, pero aburría mortalmente al joven príncipe. Los únicos momentos buenos de su existencia eran las visitas a su madre en el castillo de Montbijou. En verdad, Sofía Dorotea no perdonaba detalle para aumentar el descontento de su hijo. Al oír a Sofía burlarse de aquel inculto tirano, Federico sentíase orgulloso de su propia superioridad intelectual, pero ello no significaba que el príncipe fuese un soñador inofensivo. Federico descubría a primera vista las debilidades de sus contemporáneos y en ocasiones demostró inmenso egoísmo. Guillermina, que no soportaba ver a su hermano dar vueltas como un león enjaulado sin hacer nada interesante, le puso un día un libro entre las manos. Por azar era una novela de caballeros y piratas, de amores y aventuras, que abrió al joven príncipe las puertas del mundo nuevo. Pero la censura paterna prohibía las novelas francesas y Federico solo se aventuraba a leer durante la noche. Me acostaba entre mi preceptor y mi ayuda de cámara, creyendo una vez que ambos dormían, franqueé el lecho del camarero y me deslicé en una habitación vecina en cuya estufa tenía escondida una novela. Así empecé a leer. Una noche a mi preceptor lo despertó un acceso de tos. No oyéndome respirar en el lecho vecino, tanteó en las sombras y al no encontrarme allí me llamó a gritos. Regresé en el acto al dormitorio diciendo que una necesidad urgente me había obligado a abandonar la cama. Después de esta aventura, oculté el libro y no me atreví a reemprender más escapadas nocturnas. Pero Guillermina escondía libros en todos los rincones y muy a menudo Federico se embolsicaba uno para leerlo clandestinamente en la primera ocasión. En esta época leía novelas sobre todo, pero más adelante pudo reunir una verdadera biblioteca, que en 1730, cuando su padre oyó hablar de ella por vez primera, contaba con más de 3000 volúmenes, entre ellos obras históricas, filosóficas y de teología. Como el joven Federico residía por lo general en Potsdam y su biblioteca la tenía en una casa particular de Berlín, solo podía dedicarse rara vez a la lectura.